En esta cápsula vamos a hacer un resumen de lo que será la sesión número 3 del módulo de dermatopatología dentro de este curso introductorio, el módulo 1. En esta oportunidad veremos principalmente patrones espongióticos y psoriasiformes. En cuanto a la tarea, no les voy a, es bien sucinto lo que les voy a contar en el fondo. El grupo 1 va a desarrollar solamente los hallazgos histopatológicos de los diferentes diagnósticos diferenciales del caso de eritrodermia que vieron previamente en la sesión número 1 con el doctor Manrique. Además, van a desarrollar el diagnóstico, su principal hipótesis diagnóstica y el diagnóstico diferencial en relación al siguiente caso de anatomía patológica, que acá está el link para que puedan revisarlo. Y por último van a dar su diagnóstico. No necesito que hagan mayor diagnóstico diferencial, pero ojalá que se la jueguen con un diagnóstico en esta siguiente también slide de anatomía patológica. ¿Ya? Y el grupo 2 va a desarrollar los hallazgos histopatológicos de los diferentes diagnósticos diferenciales que se exponen en el caso 4, de todos los casos de los 150 casos que ustedes han ido desarrollando, que acá está el link para que puedan acceder a ello. Y van a desarrollar el caso y el diagnóstico diferencial desde el punto de vista histopatológico solamente del siguiente caso que está en este link, y solo dar el diagnóstico de este siguiente caso en el link que está acá, ¿ya? Y al igual que en todos los otros módulos, tienen una bibliografía que es obligatoria, que va a ser el capítulo 8 del libro de Elston, y el capítulo 4 y 5 del Whedon Essentials, no el Whedon en extenso, y además el capítulo 1 del libro de Busan. ¿Ya? En el capítulo 1, que habla de todas las inflamatorias, van a ver solamente las espongióticas y psoriasiformes. Y complementario, obviamente, está el Whedon completo del capítulo 4 y 5. Entonces, vamos a partir por las dermatitis espongióticas, que pueden clasificarse clínicamente en dermatitis endógenas y exógenas, siendo las endógenas más características la dermatitis atópica, la dermatitis numular, la dermatitis seborreica, que comparte es un patrón es una dermatitis entre espongiótica y psoriasiforme, etcétera. Y dentro de las exógenas, principalmente las dermatitis de contacto, ya sea irritativa o alérgica, las dermatitis fotografadas, las reacciones IDE, etcétera. Aunque esta clasificación puede servir desde el punto de vista clínico, la verdad es que desde el punto de vista histopatológico es muy difícil diferenciar las dermatitis espongióticas, porque muchas presentan el mismo patrón y hay algunas claves que pueden orientar a unas, pero en verdad el patólogo en las dermatitis espongióticas a lo que más va a llegar es a un concordante con lo que el clínico está proponiendo o que no está de acuerdo, pero es difícil que él mismo proponga un diagnóstico específico de una dermatitis espongiótica porque estas se van solapando entre sí. Así, las dermatitis espongióticas pueden tener hallazgos similares que van cambiando según la evolución de la dermatitis. Entonces, cuando son agudas, uno lo que va a ver es esta ortoqueratosis en cesta, o sea, en un estratocornio normal, porque los cambios no alcanzan aún a llegar al estratocornio. Va a haber marcada espongiosis con los queratinocitos, que incluso por la espongiosis pueden verse sobre todo los basales como más columnares, más verticalizados. Van a haber vesículas espongióticas y o vesículas de Langerhans, que son vesículas con células de Langerhans en su interior y que se caracterizan por tener como una forma de florero. Y puede haber poco infiltrado inicialmente. Ya conforme van pasando los días, empieza a aparecer paraqueratosis, con las características escamas costrosas que son características de las dermatitis espongióticas, que como explicamos previamente en la sesión anterior, producto de la espongiosis, de este edema que sale, de este líquido que sale en el intercelular, ese líquido posteriormente se exuda al estratocornio en esta mezcla de líquido con paraqueratosis, que es la exocerosis, ¿ya? Y puede a veces este mismo líquido o suero tener además algunos polimorfos nucleares. En las dermatitis espongióticas subagudas hay más hiperplasia epidérmica, que puede ser más irregular, no es una hiperplasia epidérmica o una acantosis irregular como en la psoriasis. Hay menos espongiosis y menos vesículas espongióticas, y ya cuando es más crónico hay una hiperortoqueratosis muy marcada, y si sigue presente el proceso dermítico pueden haber todavía gotas de exocerosis. La hiperplasia epidérmica no es ordenada como la hiperplasia psoriasiforme, mínima espongiosis, y empieza a haber colágeno más engrosado, dispuesto
verticalmente en la dermis papilar. Esto es un poco cómo se ven los hallazgos entre la dermatitis espongiótica más aguda, subaguda y crónica. Entonces vemos, como decíamos, al inicio va a haber un estrato córneo que está normal, espongiosis importante que hace que los queratinocitos se vean más verticalizados, y estas vesículas espongióticas que en su interior pueden tener células de Langerhans que son muy marcadas, sobre todo al inicio. Cuando ya avanza la dermatitis espongiótica empieza a aparecer paraqueratosis, como vemos acá, con exocerosis, estas escamas costrosas, con una acantosis que puede ser no tan regular como en la psoriasis y tampoco tan marcada en la subaguda, sí, suelen ser más bien desordenadas. Espongiosis sigue habiendo y podrían haber algunas vesículas espongióticas, pero ya no están marcados como al inicio. Y ya cuando son más crónicas, como vemos acá, hay una hiperortoqueratosis, incluso hipergranulosis, todos cambios producto del rascado crónico, acantosis que suele ser irregular y la verticalización del colágeno. Entonces, del punto de vista histopatológico, algunos han intentado subclasificar las dermatitis espongióticas según si es que la espongiosis está asociada a eosinófilos o a neutrófilos, o si está más enfocada en el folículo o en el acrosiringio, o si son espongiosis con paraqueratosis en montículos y con exocitosis del linfocito. Pero la verdad es que la gran mayoría de las dermatitis espongióticas, y sobre todo las más comunes, están en este grupo de no clasificables. Dentro de ellas la dermatitis atópica, las dermatitis de contacto, la dermatitis seborreica, el eczema numular, etc. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver las dermatitis espongióticas desde las primeras, las no clasificables, y ver algunos de estos subgrupos dentro de las dermatitis espongióticas. Vamos a partir por las dermatitis de contacto, irritativa y alérgica, que como anteriormente les decía, si ya es difícil decir que es una dermatitis de contacto, hacer la distinción entre dermatitis de contacto irritativa o alérgica no siempre es muy fácil. Las dermatitis de contacto irritativas va a depender mucho sus hallazgos histopatológicos del tipo de irritante y de su concentración. Cuando es a mayor concentración o es más irritante, uno lo que ve es una queratinización, unos queratinocitos muy balonizados y necróticos, que puede ser incluso una necrosis completa de la epidermis o en diferentes niveles, y en los bordes de esta necrosis puede haber espongiosis con algunos polimorfonucleares neutrófilos en los extremos. En cambio, cuando el agente irritante o su concentración o su contacto es más leve a moderado, los hallazgos van a ser muy similares a una dermatitis de contacto alérgica, pero además podrían haber algunos queratinocitos apoptóticos escasos y sería raro, por ejemplo, ver eosinófilos. En cambio, en la dermatitis de contacto alérgica vamos a ver muchas marcadas espongiosis con vesículas bien ordenadas. Eso es como de las cosas que se describen, que son vesículas que son de como forma, tamaño y disposición más o menos a un mismo nivel. Se van a ver los queratinocitos verticalizados, se van a ver vesículas con células de Langerhans en su interior. El infiltrado en perivascular muchas veces va a tener células de Langerhans y va a tener eosinófilos o exocitosis de eosinófilos, y como les decía, muchas veces la presencia de eosinófilos puede ser sugerente de una dermatitis de contacto alérgica o orientar más a una dermatitis de contacto de tipo alérgica que irritativa. ¿Ya? Y aquí es como lo vemos en la histopatología, entonces una dermatitis de contacto irritativa, donde vemos en este caso que hay una necrosis completa o casi completa de la epidermis, o en este caso que si bien también hay balonización y necrosis, en los extremos de esta necrosis se puede ver espongiosis, y aquí también uno podría ver, en este caso no se ve, pero se podrían ver algunos polimorfonucleares. Si bien acá en la vesícula misma se pueden ver algunos polimorfonucleares. Y en la alérgica lo que vamos a ver es importante espongiosis con estas vesículas espongióticas que tienden a estar dispuestas como a un mismo nivel. Y en esta espongiosis también podemos ver importantes eosinófilos, como una espongiosis eosinofílica que puede ser sugerente de dermatitis de contacto alérgica, pero también vamos a ver más adelante que hay otras múltiples enfermedades que también pueden dar dermatitis espongiótica con eosinófilos. El eczema numular, ya vamos hablando de algunas dermatitis de contacto más del tipo subaguda. Lo que se caracteriza es que cuando uno la ve en la macro, la histopatología, como a bajo aumento, se ve como una epidermis desordenada y que tiene montículos de paraqueratosis con exocerosis. ¿Ya? Entonces se ven estos montículos de paraqueratosis con escamas costrosas, una acantosis irregular y esta dermatitis subaguda con espongiosis subaguda, y pudiesen o no verse algunas vesículas. Por otro lado, la dermatitis seborreica, que es esta dermatitis
que desde el punto de vista histopatológico está entre medio, entre una dermatitis espongiótica a una psoriasiforme y va a depender de su evolución. A más agudo tiende a ser más espongiótica y a más crónica tiende a ser más psoriasiforme. En cuero cabelludo puede ser un poco más espongiótica, en la cara también, en la cara tiende a ser más espongiótica que psoriasiforme que en el cuero cabelludo. Entonces, algunas de las pistas para detectar o para sospechar una dermatitis seborreica desde el punto de vista histopatológico es cuando uno observa una dermatitis que tiene aspecto psoriasiforme, pero en un área seborreica, llámese cara, cuero cabelludo, pecho y espalda, tenerlo presente de que pudiera ser. La dermatitis seborreica característicamente tiene espongiosis perifolicular y puede no tener en otras áreas. Y lo más característico, que no siempre se encuentra, es que en el fondo hay como unos hombros de paraqueratosis en los límites del infundíbulo, como vemos en esta imagen y como vemos acá, que se ven estos hombros de paraqueratosis en el límite justo donde está desembocando el infundíbulo del folículo piloso. Y como pueden ver, puede haber paraqueratosis, puede haber espongiosis con paraqueratosis y con en el fondo acúmulos de neutrófilos también, incluso de malacesia. La acroangiodermatitis o la dermatitis por éstasis, cuando es más levemente esta dermatitis por éstasis ya, y cuando es más avanzado puede pasar a ser esta acroangiodermatitis que clínicamente incluso puede simular sarcoma de Kaposi o algunas otras enfermedades en el fondo vasculares. Lo característico que se ve en la histopatología, bueno, clínicamente uno puede ver placas dermíticas asociadas a flebectasias o a otros signos de insuficiencia venosa, y que la acroangiodermatitis son estas placas, eritematoviolacia, con la piel como engrosada, liquenificada, en que uno sospecha que puede ser incluso hasta algún tumor vascular, pero no lo es, y en la histopatología lo que uno observa son, en el fondo, un poco de espongiosis en la epidermis con paraqueratosis, telangiectasias en la dermis e incluso neoformación de vasos, como vemos acá, con estos lóbulos vasculares que son lóbulos vasculares de angiogénesis y que son sugerentes del diagnóstico. El ponfolix o disidrosis, que es esta dermatitis espongiótica palmoplantar que afecta principalmente la cara lateral de los dedos y de las palmas con vesículas que muchas veces no se rompen, se caracteriza por presentar vesículas intraepidérmicas grandes que desplazan hacia los lados a los acrosiringios y escaso infiltrado con alguna exocitosis de linfocitos. Ya pasando al grupo, en el fondo, de dermatitis espongióticas como clasificables por grupos, ya pasando de este grupo de las otras, tenemos en primer lugar las espongiosis eosinofílicas, que como les dije anteriormente en el caso de la dermatitis de contacto alérgica, es un grupo de enfermedades, no todas dermíticas, muchas son de otras estirpes, que presentan espongiosis con un infiltrado de eosinófilos intraepidérmicos. ¿Ya? Se reconocen, o una sigla para poder acordarse de ellas es el acrónimo HAPI, donde la primera H es de herpes gestacional, A de artrópodo y de dermatitis de contacto alérgica, la primera P de pénfigos, principalmente el pénfigo foliáceo, pero también el pénfigo vulgar en su inicio, y principalmente el pénfigo vegetante, que lo vamos a ver, pero también puede ser en su inicio el pénfigo foliáceo y el pénfigo vulgar. Los penfigoides, sobre todo en su fase urticariforme o su fase prebulosa, pueden tener espongiosis eosinofílica como único hallazgo. La incontinencia pigmenti, como les dije, el grupo es muy variado, que en la fase vesiculosa puede presentar espongiosis eosinofílica junto con disqueratosis, que también lo vamos a ver, el eritema tóxico en los recién nacidos y también la escabiosis. Entonces aquí hay algunos ejemplos. Esta es una fase preampullar de un penfigoide buloso donde vemos espongiosis y además de la espongiosis, acúmulos de eosinófilos tanto en la dermis, característico como del penfigoide buloso, pero también en la epidermis. También en el borde de una ampolla de penfigoide buloso uno puede encontrar esta espongiosis eosinofílica. Acá este otro caso es de un pénfigo vegetante, donde podemos ver que hay una importante acantosis. No se observa bien, obviamente, la acantolisis en el pénfigo vegetante, pero sí uno observa estos microabscesos justo en los surcos de la epidermis, por así decirlo.
se observan eosinófilos y acá también se podría observar, bueno, además de esponjosis, alguna que otro queratinocito acantolítico. Y esta, en cambio, es un ejemplo clásico de la fase vesiculosa de la incontinencia pigmenti, donde uno puede ver espongiosis con eosinófilos, como vemos acá, acá, y estos acúmulos de queratinocitos disqueratóxicos, muy característicos de la incontinencia pigmenti. Ahora, el otro grupo, las espongiosis neutrofílicas. Importante, el principal hallazgo, el principal diagnóstico diferencial y que uno siempre tiene que sospechar cuando encuentre neutrófilos en la epidermis o en el estrato córneo, pero además cuando uno encuentra una espongiosis neutrofílica, es que no vaya a ser algo micótico. Y por tanto, siempre en estos casos, si el patólogo les describe espongiosis neutrofílica, siempre preguntar si es que se hizo un paso o pedir que se realice un paso, para poder llegar, porque en muchos casos son dermatofitosis. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista infeccioso, esto es solamente un resumen de las distintas etiologías, porque son muchísimas más. De hecho, cuando lo vean ustedes en la bibliografía del Widom van a poder verlo. Desde el punto de vista infeccioso, una de las claves de los característicos es la sífilis, que puede presentar polimorfonucleares en el estrato córneo o como pústulas intraepidérmicas con espongiosis, el síndrome de Reiter, las dermatofitosis, ya sea, o sea, los hongos, ya sea dermatofitosis, cándida, etcétera, y las infecciones por Neisseria, sobre todo Neisseria gonorrea, puede presentar pústulas intracórneas o pústulas intraepidérmicas con espongiosis. Desde el punto de vista inflamatorio, la psoriasis, obviamente, el pénfigo IgA, el prurigo pigmentoso en algunas fases iniciales, y desde el punto de vista tóxico o metabólico, principalmente la pustulosis exantemática aguda generalizada. Entonces, en cuanto a las dermatofitosis y hongos en general los hongos pueden dar cualquier patrón histopatológico, pero sí es verdad que el espongiótico es uno de los más frecuentes en las infecciones por hongo. Según Ackermann, hay 3 signos que sí o sí tienen que orientar a un patólogo a buscar hongos dirigidamente en una muestra de piel, que son principalmente cuando se observan neutrófilos en el estrato córneo de la epidermis, cuando hay ortoqueratosis compacta, y el signo del sándwich, que es lo que está en esta imagen, que es básicamente cuando se observa ortoqueratosis normal y abajo de ella paraqueratosis compacta o ortoqueratosis compacta, entre medio de ellos dos muchas veces hay elementos micóticos, como vemos en estas flechitas donde hay estas levaduras. Es el signo del sándwich, en el fondo, que entre medio de una ortoqueratosis por arriba y una paraqueratosis o una ortoqueratosis compacta, muchas veces en ese límite puede estar los elementos fúngicos. Y otro signo es cuando se observa ortoqueratosis en cesta o piel normal, cuando encuentra una piel normal o sin muchos hallazgos, pedirle siempre al patólogo que revise bien el estrato córneo porque pudiera haber algún hongo ahí, ¿ya? Y acá es esta ortoqueratosis compacta, como podemos ver acá, donde hay distintos elementos levaduriformes e hifas acá. Y por último, dentro de las dermatitis espongióticas pitiriaciformes, que la definición para algunos es de las espongióticas pitiriaciformes, son aquellas que tienen extravasación o exocitosis de linfocitos, células de Langerhans, y también con paraqueratosis focal. Los principales son el eczema anular, perdón, eso está mal, es el eritema anular centrífugo, yo me equivoqué, eritema anular centrífugo, por favor, la pitiriasis rosadas y la RAM tipo pitiriasis rosada. Entonces, la pitiriasis rosada, clínicamente ustedes la conocen, son esta erupción, primero con una placa heráldica más grande, que puede aparecer generalmente en tronco, y a las semanas van apareciendo pápulas rosadas con esta descamación centrípeta, que aparecen principalmente en el tronco, en la espalda con esta forma de árbol de Navidad, y en la zona proximal de los miembros. Y que histopatológicamente se caracteriza sobre todo la placa heráldica por lo que vemos aquí, que es que hay montículos de paraqueratosis, como vemos acá, y característicamente estos montículos están como en el fondo confluentes en un lado y despegados en otro, que coincide con la como descamación centrípeta de la placa heráldica y en general de las pitiriasis rosadas, incluso las pápulas más pequeñas, ¿ya? Muchas veces estos montículos de paraqueratosis están sobre, como vemos acá, o pueden estar aledaños, o sea que hubiese acá el montículo y acá la espongiosis, pero están generalmente sobre o al lado de una espongiosis que no es que es focal,
Puede haber también extravasación de eritrocitos, como estamos viendo acá, algo de edema de la dermis papilar, incluso puede haber eritrocitos intraepidérmicos. Y acá un poco el mismo ejemplo, en el fondo, estos montículos de paraqueratosis que muchas veces pueden tener incluso neutrófilos arriba, pero son montículos de paraqueratosis asociados a euspongiosis y extravasación de eritrocitos. Muchas veces puede haber acantosis, pero es una acantosis muy leve, y eso principalmente, ¿ya? En cambio, el eritema anular centrífugo, que es el gran diagnóstico diferencial de las pitiriasis rosadas, que muchas veces es difícil diferenciarlo, sobre todo cuando es un eritema anular centrífugo del tipo superficial, lo que va a mostrar son montículos de paraqueratosis de nuevo, espongiosis leve, pero lo más característico son estos manguitos o este infiltrado linfocitario perivascular muy compacto alrededor de los vasos, que incluso algunos describen como casi como simulando una vasculitis linfocitaria, ¿ya? Y a estos manguitos de linfocitos alrededor de los vasos también se les describen como en palo de golf. Muchas veces las variantes superficiales solamente van a mostrar paraqueratosis focal sin mayor espongiosis, y las variantes profundas van a mostrar solamente estos manguitos de linfocitos sin mayores cambios epidérmicos ni la paraqueratosis. Eso respecto, muy resumidamente, respecto a las dermatosis espongióticas. Ahora vamos a pasar a las dermatitis psoriasiformes, que si uno las clasifica según desde el punto de vista clínico, las puede clasificar en infecciosas, donde están las micosis profundas, las micosis crónicas, la sarna noruega, la sífilis, sobre todo la sífilis secundaria, el síndrome de Reiter, inflamatorias, donde está principalmente la psoriasis, como esta hiperplasia psoriasiforme regular, la pitiriasis rubra pilaris, la eritrodermia. Muy importante, todas las dermatitis espongióticas subagudas y más crónicas tienden a tener un patrón psoriasiforme en el tiempo, la dermatitis seborreica, enfermedades tóxico-metabólicas, principalmente las enfermedades carenciales que vamos a ver, lo que todas comparten hallazgos histopatológicos muy similares, y neoplasias, principalmente la micosis fungoide, pero también en lesiones como en la enfermedad de Bowen o el acantoma de células claras o el neoepidérmico verrucoso inflamado, suele tener también un patrón psoriasiforme a la histopatología. Entonces, vamos a partir por la psoriasis vulgar. Lo principal que vamos a observar en ella, en la psoriasis vulgar, es esta hiperplasia epidérmica psoriasiforme, es decir, una acantosis regular con crestas que llegan a un mismo nivel y que son de un ancho relativamente uniforme y de un largo relativamente uniforme, que en sus bases se pueden ir como confluyendo en estos bulbos. Hipogranulosis con paraqueratosis, que eso es muy característico, a diferencia, por ejemplo, de un gran diagnóstico diferencial como es la pitiriasis la pitiriasis rubra pilaris, donde vamos a ver, podemos ver paraqueratosis, pero con hipergranulosis. Vamos a ver exocitosis de neutrófilos, ya sea como la pústula espongiforme de Kogoch, o como pequeños grupos de neutrófilos en el estrato córneo, que son los microabscesos de Munro. Se pueden ver figuras mitóticas suprabasales, edema en la dermis papilar, y un hallazgo que es característico desde un inicio son los capilares dilatados y congestivos en las papilas dérmicas. Entonces, acá vamos a ver cómo se observan estos hallazgos en una psoriasis vulgar. Lo primero que vamos a bajo aumento, uno observa esta acantosis, este engrosamiento de toda la epidermis, que tienden a llegar con crestas y papilas que tienden a ser uniformes entre sí y a llegar a un mismo nivel o a una misma altura. También podemos ver paraqueratosis con hipogranulosis, como vamos a ver acá. Podemos ver también este adelgazamiento de la epidermis suprapapilar, quiere decir que donde llegan las papilas, la epidermis que queda sobre ellas es más delgada de lo normal. Podemos ver estos acúmulos de neutrófilos en el estrato espinoso, o esta que se llama pústula espongiforme de Kogoch, que es más característico de la psoriasis pustular, pero que también se puede ver en la psoriasis vulgar, como vemos acá, y que de hecho está por acá a bajo aumento. Y un hallazgo bastante constante, sobre todo desde las fases iniciales hasta las tardías, que eso sí se pierde con el uso de corticoides, son estos capilares más tortuosos en las papilas dérmicas, como vemos acá y como vemos acá también. La psoriasis cutata, que tiende a ser, en el fondo, son estas pápulas en forma de gotas diseminadas en el cuerpo, con escamas asociadas.
tiende a presentar una acantosis pero leve, con estas crestas epidérmicas y surcos que son más bien anchos, como más bulbosos, y que tienen característicamente estos montículos de paraqueratosis, y que sobre estos montículos de paraqueratosis es muy característico encontrar acúmulos de neutrófilos, como vemos acá. Vemos la paraqueratosis con estos queratinocitos con un núcleo más alargado, dispuesto como horizontalmente, y los neutrófilos que tienen estos núcleos más ovalados. ¿Ya? Y como ven, acá también es constante la psoriasis gutata, la presencia de estos capilares dilatados en las papilas dérmicas. La psoriasis pustular, que suele ser más palmoplantar o en las formas generalizadas, como la de von Sumbutz, tiende a presentarse con estas pústulas en el estrato espinoso. También pueden estar en el estrato córneo, pero acá vemos una pústula de Kogosh, que se le llama pústula espongiforme de Kogosh porque hay, bueno, además de la paraqueratosis con hipogranulosis característica de la psoriasis, están estos queratinocitos espongióticos más irregulares, como más vaculados, muy característicos de la pústula espongiforme de Kogosh. La psoriasis inversa suele verse clínicamente como unas placas eritematosas brillantes en los pliegues y que característicamente no van a tener mucha hiperplasia psoriasiforme, mucha acantosis, sino más bien van a tener espongiosis e hipogranulosis, y por eso es que en el estrato espinoso y estrato granuloso se tiende a ver como más pálido con una paraqueratosis superficial. Eso respecto a las distintas variantes de la psoriasis. Ahora vamos a pasar como uno de los grandes diagnósticos diferenciales de la psoriasis, que es la pitiriasis rubra pilaris, que tiende a presentarse como estas pápulas, muchas veces foliculares, que pueden comenzar en el dorso de las manos, en las extremidades, que van confluyendo, formando estas placas naranjo-amarillentas con islotes de piel sana, con esta queratodermia también asalmonada y con incluso compromiso del cuero cabelludo y iridodermia. Histopatológicamente, en sus fases más iniciales, la pitiriasis rubra pilaris también puede tener una acantosis que puede ser un poquito más irregular que la psoriasis, y que el otro es que tiende a ser como de crestas y surcos más anchos que en la psoriasis. No suele haber mayor adelgazamiento suprapapilar, y uno de los hallazgos iniciales característicos al inicio es que hay paraqueratosis, como vemos acá, pero con hipergranulosis, o por así decirlo, sin pérdida del estrato granuloso, a diferencia de la psoriasis, y sin neutrófilos, ¿ya? Y como les decía, esta acantosis un poco más ancha de las crestas y los surcos. En fases más avanzadas, donde vamos a ver los hallazgos más característicos de la pitiriasis rubra pilaris, como son esta alternancia de orto y paraqueratosis en ejes verticales y horizontales. Acá vemos paraqueratosis, ortoqueratosis, paraqueratosis, acá de nuevo ortoqueratosis, y después más arriba un poco lo mismo, en tablero de ajedrez, y estos tapones foliculares que también suelen ser más tardíos, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces un hallazgo inicial va a ser esta hiperparaqueratosis con hipergranulosis y sin neutrófilos. El líquen simple crónico o prurigo nodular, que se puede ver tanto dentro de las dermatitis espongióticas crónicas como en las dermatitis psoriasiformes, porque cuando ya son muy crónicas de producto del rascado van a tener signos de liquenificación, como son esta ortoqueratosis compacta, que va a simular incluso la piel acral. Por eso que al líquen simple crónico y prurigo nodular histopatológicamente se les denomina como la palma peluda, porque es como si es que fuera piel de una palma, pero con folículos pilosos, como vemos acá y acá. Entonces vemos ortoqueratosis compacta, que incluso simula como un estrato lúcido, hipergranulosis, acantosis, que tiende a ser más irregular que la psoriasis, o sea, las crestas llegan a distintos niveles, son de distinto ancho. Si es una dermatitis, si está el líquen simple crónico, por ejemplo, estuviera asociado a una dermatitis de contacto crónica, pudiese haberse exocerosis, pero en este caso no es así, es solo un líquen simple crónico, y además vamos a ver este colágeno engrosado verticalizado en la dermis papilar. El prurigo nodular suele tener hallazgos muy similares, pero como la característica es que estas crestas y surcos epidérmicos tienden a mirar hacia el centro de la lesión. La micosis fungoide es una enfermedad que en su etapa de parche y de placa puede presentar también una acantosis psoriasiforme con este aumento del estrato espinoso de forma más o menos regular,
pero característicamente a bajo aumento la micosis fungoide debería llamar la atención porque hay aumento las papilas dérmicas suelen estar como con aumento, con mayor cantidad de linfocitos, y que cuando uno va a verlos a mayor aumento, estos linfocitos van a ser más irregulares, como vemos acá, son linfocitos, no solamente hay linfocitos de la dermis papilar, sino que tenemos linfocitos intraepidérmicos, y estos intraepidérmicos son irregulares, con un núcleo más hipercromático, con este halo perinuclear, y también algunos de estos se disponen en la unión dermoepidérmica. ¿Ya? También podemos ver incluso los microabscesos de Kogos, que no se ve acá. Y otra enfermedad que puede dar cualquier patrón, pero que es bien característico en la sífilis secundaria, es este patrón psoriasiforme, pero muchas veces es psoriasiforme junto con liquenoide. Entonces, cuando vean un patrón psoriasiforme y liquenoide, ir a revisar bien si es que encuentran algún otros hallazgos de sífilis. Por ejemplo, neutrófilos intraepidérmicos, o por ejemplo que en el infiltrado hayan células plasmáticas, como vemos acá abundantes, acá, o que el endotelio se vea, las células endoteliales se vean prominentes y más edematosas, ¿ya? Muchas veces además la sífilis secundaria, este infiltrado liquenoide obviamente no va a producir queratinocitos apoptóticos, a diferencia de otras dermatitis liquenoide. Y como les decía, también sospechar cuando vean neutrófilos en el estrato córneo o intraepidérmico. Otro grupo, como vimos al principio, de enfermedades que pueden presentar un patrón psoriasiforme son las enfermedades carenciales, el pelagra, la dermatitis enteropática, el eritema necrolítico migratorio del síndrome de glucagonoma, que lo característico que van a presentar, además de no siempre se encuentra, pero cuando se encuentra es muy característico, además de esta hiperplasia psoriasiforme, es que se describe de hecho como una epidermis tricolor, porque se ve balonización, incluso necrosis y palidez del estrato espinoso más alto e incluso del estrato granuloso, ¿ya? Entonces se puede ver una paraqueratosis u ortoqueratosis, muchas veces se ve paraqueratosis, después se ve esta epidermis más alta, más clara, o balonizada, como vemos acá, y después se ve el estrato como la epidermis más inferior normal dentro de, ¿ya? Entonces, cuando vean estos como tres colores en la epidermis, pensar que puede ser una enfermedad carencial. Y eso sería, a modo de resumen, los principales enfermedades que pueden presentar patrones histopatológicos espongióticos y psoriasiformes. Espero que esto les haya sido de ayuda para poder complementar o para poder iniciar la lectura de la bibliografía que vamos a tener para esta sesión, y nos vemos en la próxima clase.